Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes en este maravilloso domingo nuevo que Dios nos presenta, un nuevo día? Como dice la palabra, este es el día que ha hecho el Jehová, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos. Así que bienvenidos a esta nueva página de la predicación de la palabra de Dios para nuestras vidas, un nuevo domingo, el domingo 26 de abril del año 2020, el año 2020, un año realmente extraordinario, diferente, un año que nos ha sorprendido casi al comienzo nomás, con todas estas novedades del famoso coronavirus. Hay un montón de cifras que nos pueden en parte alarmar y estamos constantemente recibiendo esta información, pero sobre todo debemos de estar cuidándonos y preparándonos para llevar adelante el resto de este año, ¿no? Ya les digo, hay muchos planes que se han roto, hay planes que se han pospuesto, hay planes que entran en duda si se van a poder llevar adelante o no. Realmente es un cambio total para todos. Algunos, como todo, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, siempre va a haber alguien que reciba un beneficio. Algunos por derecha, otros por zurda, pero habrá gente que esté recibiendo beneficios en todo esto. Pero muchos otros, la gran mayoría a nivel mundial, está muy preocupado, está temeroso y realmente no sabe qué es lo que va a ocurrir. Para nosotros en este tiempo de pandemia, de reclusión, que me parece muy buena medida para todos. Yo sé que mucha gente la está pasando muy mal, está en el límite. Yo me imagino, yo he vivido casi 40 años trabajando por mi cuenta y nunca pasó algo como esto, por supuesto, pero ¿cuánto cuesta el que es cuenta propista hoy, que no sabe cómo va a percibir dinero en los próximos días, el próximo mes o el otro? ¿Cómo va a reaccionar? Hay montones de oficios que están stand-by, ¿no? Es decir, que está en una fábrica, aunque cobre, no sé, la mitad del sueldo, va a recibir algo, se tendrá que ajustar a su economía. Los comerciantes, los que tienen comercio, los que pagan alquileres, realmente en ese aspecto es un tiempo difícil. Entonces, ustedes van a decir, bueno, Roberto, pastor, ¿qué viene a traer? Malas noticias, ya eso lo sabemos, mucho lo estamos sufriendo. Sí, estamos dando un panorama, si alguno no se dio cuenta, que hay montones de gente que está sufriendo, incluso hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es el tiempo de creer en Dios de una manera como hasta ahora no se ha percibido. Porque es fácil, si yo no ando bien en mi trabajo, si mi negocio está medio lento, si mi estudio no sé si voy a poder incluirme en la sociedad laboral cuando termine mi profesión. Es decir, habría un montón de cuestionamientos diarios. Hoy todos esos cuestionamientos realmente de alguna manera como que se han agravado o directamente no existen, porque ahora hay nuevos planteamientos. Ahora hay un día a día, ahora la gente se dio cuenta que todo lo que estaba estructurado desapareció, o por lo menos está, como decíamos antes, en stand-by. No sabemos realmente cómo va a renovar una empresa, cómo va a volver a salir, cómo va a salir los negocios chicos. Aún la persona que alquila, por más que usted me venga con un contrato, vos firmaste un contrato, me tenés que cumplir. En una situación como esta, por más que fuera, hay un momento que no se puede incluso hacer que ese contrato realmente se cumpla a rajatabla. Es decir, todo en lo cual confiamos, en lo cual manejábamos, todo en lo cual creíamos a nivel mundo, todo eso desaparece. Pero en cuanto a la fe, todo lo que creíamos es donde se tiene que afianzar. Sacando aquellas propuestas que ya hemos hablado, aquellas propuestas que nos dicen, no, que la prosperidad, que esto y lo otro, todo esto se fue al tacho. Todas esas doctrinas, Dios se encarga en este tiempo de mostrar que no servían. Es decir, ¿por qué no servían? En el sentido de decir, cuando nuestra confianza estaba puesta en el yo, en lo que yo podía hacer, en lo que yo decía, en lo que yo declaraba, eso se terminó, porque ahora por más que declaremos ciertas cosas, Dios está al mando de esto, y este coronavirus es un caballo de batalla de Dios. No digo que Él realmente lo haya propuesto para matar gente, no pasa por ese tema, sino pasa por el tema de que
realmente esto va a moldear. Dios está metiendo la mano en el barro, que es su iglesia. Él está formando una nueva iglesia. Así como Satanás encara al mundo con el nuevo orden mundial, Dios está encarando con la nueva forma de iglesia. Estoy convencido de eso, de que Dios está preparando una nueva forma de iglesia. Dios está preparando una nueva forma de pueblo, una nueva forma hasta incluso cómo vamos a adorar, cómo vamos a predicar, cómo nos vamos a acercar a la gente. No sé cuándo se van a poder abrir, porque yo considero, mirando esto mundialmente, que parte de la estrategia que está atrás del coronavirus es limitar a la iglesia. ¿Por qué? Pues las iglesias es una de las primeras cosas que cerraron. Y no sabemos cuándo vamos a poder tener una iglesia abierta, una iglesia, o sea, un templo abierto con cantidad de gente. Yo me imagino una iglesia de 500, 600 miembros que tiene la capacidad para eso aproximadamente. ¿Cómo va? ¿Cuántas predicaciones va a tener que dar por domingo o arrancando el sábado y domingo para completar toda su membresía, que no va a poder sentarse toda junta? Es una solución, es decir, se pondrán en marcha otros predicadores, no podrá ser uno que lo haga todo, ¿no? Todavía una iglesia pequeña como la nuestra podemos distribuirnos en 2 o 3 cultos tranquilamente. A mí no me sería un sobrecargo, pero en iglesias grandes de 600, 1000, 2000, 3000 miembros y que la estructura está preparada para esa cantidad de gente, y supóngase que tenga dos predicaciones para soportar toda esa estructura, ¿cómo va a ser donde va a estar uno separado, no sé, por 2 asientos? Es decir, una estructura de 1000 van a entrar 80, 50. Entonces, ¿cuántas reuniones va a haber que hacer? Así que no sabemos cómo va a venir esto, pero tenemos que pensar y orar. Hermanos, estemos orando por la iglesia de Dios. Él está al cargo de la iglesia, Él está su mano puesta sobre la iglesia, y esto sirve para eso, para abrir nuestros ojos, a volvernos a la verdadera doctrina, a la verdadera palabra, a confiar en lo que el Señor tiene. Este es un tiempo tremendo para confiar plenamente, o aprender o restaurar nuestra confianza en Dios. Así también ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos como nunca la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevar esta reunión donde por ahí nos habíamos hecho eclesia dependientes, pastores dependientes, ¿no? Siervos dependientes, y ahora Dios vamos a tener que prácticamente estar absolutamente esperando en Dios, ¿no? Yo puedo mandarles videos, las iglesias pueden mandar videos, otros siervos mandan videos. De hecho, los hermanos me dicen, estamos mirando videos, que esto y otro. Bueno, me alegro, espero que vean los nuestros. Es decir, primero está lo de nuestra iglesia, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, nosotros, la mayor parte de nuestra vida eclesiástica va a depender de nuestra relación vertical con Dios. Los domingos, que antes nos preparamos para el domingo, no, era como un día especial de recogimiento, un día de esto por este tiempo se ha terminado y no sabemos cómo se va a renovar ni cuándo. Hay iglesias que por ahí, yo digo, hay pastores que han fijado toda su vida sobre el ministerio, y si esto se prolonga y el tema de las ofrendas y demás, hay iglesias que van a colapsar, ¿no? Es decir, sobre todo las que tengan muchos gastos y no tengan de dónde recurrir, ¿no? Entonces, estemos orando por las iglesias, estemos orando por los pastores, por aquellos que dependían o tenían un sueldo de acuerdo a esto. ¿Sí? Todas estas cosas también se ve, decir, así como lo vemos hacia afuera en el mundo exterior, y usted puede estar preocupado por su labor, tiene hombres y mujeres, familias que también dependen de este movimiento de la iglesia. Pero debemos orar por nuestros hermanos. Yo doy gracias a Dios que siempre he pensado en sostenerme por mi cuenta. Aprendí de Pablo. No es que yo sea, uy, qué grandioso. Yo miro a Pablo, que Pablo, por lo menos gran parte de su ministerio, lo sostuvo a través de la confección de tiendas. Es decir, él tenía un oficio y trabajó en su oficio y lo sacó adelante junto con otros hermanos como Aquila y Priscila. Y así que
esperemos en el Señor, porque el Señor es el Dios de la iglesia. Él va a proveer en las necesidades de aquellos que realmente son fieles y aquellos que realmente esperan en su manutención, en su provisión, porque Él es nuestro Señor. Este es el tiempo, hermanos, este tiempo de prueba es el tiempo de volvernos a Dios, como nunca antes la iglesia se volvió a Dios. Este tiempo vamos a tener que ser absolutamente teodependientes de Dios. Debemos depender para todo. Si tenemos temores, para que Él realmente nos fortalezca; si tenemos enfermedad, para que Él nos sane; si tenemos necesidades materiales, para que Él provea. Y yo doy gracias a Dios que en este principio de año Él nos dio esto, de hablar de la fe, de volvernos a las palabras del Evangelio y a creer que Dios decía que Él tiene conocimiento de todo aún antes de que se lo pidamos, y poder confiar en Él, ¿no? Y pedir, porque el que pide recibe, el que llama se le abre, el que busca encuentra. Y más que nunca tenemos que reforzarnos en la palabra de Dios. Por eso les decía siempre, qué importante es tener el conocimiento pleno de lo que Dios nos habla, de volvernos a la base de nuestra fe, a la base del conocimiento de nuestro Dios, que es en principio la palabra, y nuestra comunión con Él, nuestra oración, nuestra fe en Él. Por eso, tal vez los que estuviesen flojo, este es un tiempo tremendo, porque o se afirman o se apartan. Este es un tiempo donde debemos cuidarnos y donde vamos a ver realmente qué lugar le dimos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque si no se va a cumplir los temores de Pablo, que decía, no apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu, sed llenos, no se dejen emborrachar por el vino de este mundo, sino realmente sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de lo eterno, sean llenos de lo espiritual, porque el Espíritu realmente no tiene tantas necesidades como la materia, no tiene tantas necesidades como la carne, de las cuales muchas son puestas, ¿no? Están impuestas, ya sea por las propagandas, por las modas, por lo que fuera. Hay muchas cosas que nosotros creemos que no son más que necesarias, cuando realmente el hombre del Espíritu necesita mucho menos, pero mucho menos, pero eso menos es realmente valioso. Esto es como tener un montón de monedas y otro tiene 5 billetes de $100 en el bolsillo, y usted tiene un paquete de 100 monedas que no llega ni siquiera a la mitad de eso. El otro tiene poco, pero tiene mucho valor. Y esto es las cosas del Espíritu. Tal vez sean pocas a comparación a lo que el mundo nos propone, a lo que el mundo quiere que nosotros estemos realmente consumiendo, pero lo que viene de Dios, lo que está en el Espíritu, es poco, pero tiene mucho valor, mucho más que el oro refinado. Hermanos, compartimos una palabra para hacer esto un poco de acuerdo a lo que proclamamos, ¿no? Que es la palabra de Dios que está en nosotros. Quiero compartir con ustedes algo tremendo de parte de Dios en Mateo 16, 18, y tiene que ser una palabra de aliento para toda circunstancia, no solamente el coronavirus, sino para todo. Pero como hoy está este tema, este asunto del coronavirus, que está englobando al mundo, qué tremendo. Un tema que engloba al mundo, esto ha unificado al mundo, aunque sea en el temor, pero ahí es donde Dios va a trabajar. Vamos a ver a Mateo, les fui dando tiempo de encontrar a Mateo 16, en el capítulo 16, en el versículo 18, y Jesús está hablando con los discípulos, ¿sí? Jesús está preguntando qué es lo que la gente dice de Él, y cada uno da aquello, eso, este grupo dice tal cosa, y Pedro le dice, cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan de mí? Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios Altísimo, y Jesús da una declaración muy controversial, más que nada entre religión y conocimiento de Dios, ¿no? Entonces la religión dice que está basado sobre Pedro, cuando Jesús habla de acuerdo a la declaración de Pedro, él sobre esta piedra, ¿no? Sobre esta roca, realmente dice será constituida la iglesia, y la iglesia, hay una iglesia romanista que dice que sobre Pedro, y por eso funda sobre Pedro, cuando realmente lo que Jesús está hablando, y hace un juego de palabras entre piedra, que sería un trozo de una roca,
y porque eso lo significa Pedro, es pietra, es decir, es piedra, y piedra es un trozo de algo más grande, y esto por eso Jesús dice que es la roca, y sobre esta roca Él realmente formará, asentará la iglesia, y la roca es que Jesucristo es el Señor. Entonces, sobre esto basado, Jesús dice algo importante, que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, piedra, roca, piedra, roca. Entonces, ¿sobre qué roca? Sobre que Jesucristo, que es la roca inconmovible, es la roca sobre, dice que el hombre que fundó sobre la roca, sobre Jesucristo, su casa no se desmoronará. Y algo similar dice acá, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús, la iglesia de Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora debemos ver rápidamente qué es Hades también, y por qué se define Hades, y me parece que es una palabra perfecta para todo esto, y todas las veces que se ha aplicado, cuando uno ve el contexto, podemos darnos cuenta que es una palabra griega que significa el lugar de los muertos, ¿no? Es decir, el lugar donde están los muertos. No hay una definición de lo que están hacia dónde van, si es un lugar de tránsito o no, aunque nosotros en Apocalipsis, cuando dice que la muerte y el Hades entregaron sus muertos, podemos ver que es un lugar transitorio. El Hades es un lugar transitorio, no es un lugar definitivo, mucho menos es el infierno, ni nada como algunos quieren expresar. Lo que la palabra dice no es que el infierno no prevalecerá, sino que la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Si la muerte no prevalecerá sobre la iglesia. Y la muerte no es solamente la muerte física, sino la tenemos que considerar como la muerte espiritual. Por eso en la introducción les decía que debemos orar por la iglesia, debemos fortalecernos como iglesia para no sucumbir, es decir, a la muerte espiritual. Es decir, bueno, pasa mucho tiempo sin que la iglesia se pueda congregar, porque hubo otras épocas de persecución donde la gente, aunque sea oculta, se reunía en lugares secretos y mantenía reuniones. Pero hoy ni siquiera nos podemos hacer eso, ni siquiera nos podemos mover de un lado al otro para reunirnos secretamente en algún lugar. ¿Se entiende? Entonces, en este momento es más crítico que en otros momentos. Por ejemplo, la iglesia se enfrentó a la muerte a través del circo romano. La iglesia se enfrentó a la muerte cuando estaba prohibido, cuando estaba la Inquisición, cuando estaba prohibido, como en Rusia y en tantos otros lugares, como hoy pasa en la parte del cercano oriente, con todo lo que sean musulmanes, está prohibido todo esto. Entonces por ahí se arriesgan a perder la vida predicando secretamente, reuniéndose secretamente, ¿no? Nosotros ni siquiera ahora podemos hacer eso, porque aunque podemos escaparnos a hacer una reunión y decir no existe el problema de que nos corten la cabeza por eso, pero realmente no debemos, es decir, en obediencia no podemos hacer mucho de eso, y posiblemente alguien nos denuncie si estuviésemos haciendo una reunión, nos denunciemos: uy, se junta un grupo de gente y se desarma eso, nadie va a ir preso ni va a ir a las mazmorras, pero se genera toda una controversia, y en vez de ser de bendición terminamos siendo de antitestimonio por todo esto. ¿Se entiende, hermano? Es decir, esta es una situación, por eso digo, es una iglesia nueva, es un nuevo tiempo. ¿Y en qué sentido? Y es un nuevo tiempo porque va a haber tal vez cambios en las estructuras en la iglesia, en la modalidad de la iglesia. Es un nuevo tiempo porque cuando termine toda esta pandemia, o cuando alguien declare, bueno, ya es tiempo de soltar, va a haber cosas que van a cambiar, empresas, negocios, proyectos, formas de poder, países de poder, países de preponderancia, que tal vez toda su estructura cambie, ¿no? Entonces ahí se va a dar cuenta que aquellos que simplemente creyeron en su estructura de gubernamental, de idea política o demás, esto los haga sucumbir. Tal vez la gente aprenda a manejarse de otra manera, tal vez la gente aprenda a sobrevivir de otra manera, a buscar de otra forma. Las funciones sociales tal vez cambien un poco, es decir, no sabemos lo que va a pasar, por eso debemos estar como nunca, estar orando, como nunca debemos estar realmente dependiendo y buscando de Dios, aprovechar todo esto, la reflexión, ¿no? Porque tenemos una promesa tremenda,
sobre la roca de que Jesucristo es el Señor, tiene poderío, Hijo de Dios Altísimo, sobre esa roca que hemos creído en la muerte de Jesucristo, la muerte vicaria que reemplazó y pagó a través de su sangre de nuestros pecados, fue la propiciación, dice que Dios fue propiciado, es decir, fue lo que aplacó la ira de Dios. Dios dijo, bueno, esto me es suficiente, y trajo el perdón de los pecados del mundo. Algunas de estas cosas los estamos viendo en el discipulado, así que aprovecho al chivo del discipulado. Miren los videos del discipulado. Vamos en esta primera etapa de esta semana de discipulado, estamos hablando de estas cosas para poder entender un poco mejor la situación espiritual del hombre. Porque el hombre no va a la iglesia solamente a tomar 4 o 5 versículos, todo lo pueden que Cristo me fortalece, porque Dios suplirá, es decir, todas las cosas que son para yo, ¿no? Este es el tiempo donde Dios está rompiendo las estructuras del yo. Dios está rompiendo las estructuras de poder, Dios está rompiendo las estructuras de dependencias pastorales o eclesiásticas, o de ciertos siervos, yo dependo de tal. Esta vez nos las tenemos que arreglar con Dios. Esta vez tenemos que depender meramente en Dios. Va a haber héroes de la fe, va a haber héroes de la fe, va a haber gente que siga adelante, ¿no? Que siga trabajando a favor de la iglesia. Pero va a haber muchos otros que tengan que dejar, digamos, la oportunidad de la iglesia, de vivir a costillas de la iglesia para manifestarse de otra manera, o doblegar su corazón y entender de Dios y pedirle perdón a Dios y arrancar. Lo cual también oro para que eso suceda, para que no se pierda ninguno quede menguado en todo lo que puede ser. Hermanos, este es un tiempo de cambio tremendo y tenemos que estar en nuestro cambio familiar, nuestro cambio de la sociedad. Hay cosas que van a desaparecer y otras se van a tomar más fuerza. Así que estemos orando para ver hacia donde Dios nos direcciona en este tiempo tan especial. Para mí es un tiempo de bendición, más allá de las necesidades que puedan surgir, hermanos, porque Dios va a suplir ese tipo de cosas. Dios no se niega a sí mismo, Dios es fiel, Dios no va a dejar que su pueblo perezca, no va a permitir que las puertas de la muerte, las puertas del Hades, la muerte espiritual o física, vengan sobre su iglesia. Esto es el Hades, ¿no? El Hades no es el infierno, ni nada, es un lugar de muerte. Es decir, para que el lugar de la muerte, el principado de la muerte, no venga sobre la iglesia de Cristo. En este tiempo debemos velar para que la iglesia, como está puesta en este tiempo, tal vez sufra consecuencias, pero no muera. La iglesia se tiene que fortalecer. Cuando termine, la iglesia tiene que estar más fuerte que antes. La iglesia tiene que haber comprendido mejor de Dios, tiene que haber sucumbido al amor de Dios, tiene que haber aprendido a depender más y más de Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo de todas esas cosas que decíamos, no, yo creo en Dios, yo confío en Dios. Bueno, acá se va a mostrar. Tenemos una promesa, las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia no va a morir. La iglesia tal vez sufra algunos cambios estructurales, pero no va a dejar de ser. Así que toda esta campaña del nuevo orden mundial, de Satanás, de tratar de aplastar a la iglesia, tiene que ser el tiempo donde la iglesia sea fortalecida. Por eso debemos mirar a nuestro Dios. Sigamos a nuestros pastores en las prédicas, así sea online. Tenemos que aprovechar a usar toda la tecnología que está a nuestra disposición, ¿sí? Esto es bueno. ¿Se acuerdan? Una vez comentamos, cuando yo hace más de 30 años que estoy en el Evangelio y cuando leíamos cómo Dios se iba a manifestar cuando Jesús volviese, cómo todo ojo lo verá. ¿Cómo podía ser? No nos entraba en nuestra cabecita humana, carnal, demasiado lógica, no nos entraba eso de cómo todo ojo lo verá. Y hoy, ante la tecnología, podemos decir, ahí está el secreto de Dios, y la tecnología sigue avanzando, así que para cuando Jesucristo tenga la orden de regresar, cuando todo lo que está bajo la potestad del Padre se desate finalmente y Jesús venga a buscar a su iglesia en el aire, ahora podemos entender cómo Jesucristo será visto por todo ojo.
todo ojo le verá, ¿no? Entonces ahora ya podemos entender un poquito más cómo Jesús lo puede hacer. Entonces, en el mientras tanto, también utilicemos esta tecnología para llegar a los hogares, para fortalecernos. Recibimos palabras. Usted incluso puede mirar otras predicaciones, pero lo fundamental es que todo lo base en la palabra. Que usted se fortalezca en la palabra, porque así puede juzgar toda palabra que viene. Si viene de Dios, si viene de la carne, o incluso es lo que Satanás trata de hacer, de traer confusión, de aplastar a la iglesia. Esto es una forma también de persecución a la iglesia. Aunque usted diga, sí, pero todo el mundo en distintos oficios más está realmente tocado por todo esto. Sí, es cierto, pero hay cosas que se puedan deshacer más, pero la iglesia está siendo de alguna manera perseguida porque ni siquiera podemos transitar. Estamos tratando de buscar un permiso de personas que podamos transitar a ejercer lo que nosotros podemos y debemos hacer, que es llevar ayuda espiritual a otros. De pronto yo puedo visitar una familia, tengo anhelos, tengo familias grandes para visitar, para poder llevar una palabra, para poder orar juntos, ¿sí? Entonces, eso también nos está, tal vez alguien una necesidad, una enfermedad o algo, necesite la oración de su pastor, de sus líderes, y eso se está coartando. Pero podemos seguir las enseñanzas, podemos trabajar en las enseñanzas, podemos hacer estos cultos online. La otra vez también hicimos la Santa Cena, no fuimos los únicos, muchísimas congregaciones online hicieron la Santa Cena. Estas cosas sí las podemos aprovechar, mientras tanto, mientras no nos estén persiguiendo también en los videos o cerrando o apagando nuestros videos. Así que mientras tanto la iglesia sigue en marcha, ¿no? Así que hermanos, estemos preparados. La otra vez decíamos, una de las cosas que sigue en marcha, sigue la palabra, sigue la ofrenda, porque usted, aunque no vaya a la iglesia, usted no paga por ir a la iglesia, ¿no? Entonces usted ofrenda a Dios por las cosas que le da, así que el sostenimiento de la ofrenda está ahí, aunque por ahí no la puede entregar, pero usted sigue siendo bendecido por Dios. Y más allá de estos videos, que esto lo hago absolutamente por amor, porque es lo que anhelo en mi corazón, es que podamos compartir la palabra de Dios, pero básicamente las ofrendas tendrían que seguir, es decir, porque Dios sigue bendiciendo, Dios nos sigue sosteniendo, ¿sí? Y recuerde que mucho de esto, más que nunca en este tiempo, la ofrenda va a servir para ayudar a nuestros hermanos. Hay hermanos que están pasando tiempos tremendos. Más allá que por supuesto los acompañamos a creer en Dios, a esperar en su provisión, y así sea la provisión que la iglesia, los hermanos ayudan, también es provisión de Dios. Es decir, no me tengo que decir, bueno, Dios no respondió y tuvieron que venir los hermanos. Es lo mismo. Dios utiliza a los hermanos o va a utilizar cuervos para traernos comida. Amén. Entonces, debemos, recuerden, estar orando por los hermanos que están pasando mayor necesidad. Usted por ahí dice, yo cobro lo que me está dando el gobierno, 10, 15, no sé cuánto es. Estoy cobrando poco. Hermano, estás cobrando. Dale gloria a Dios. Dios no dejó, no retuvo su provisión para tu vida. Por ahí estás cobrando menos, por ahí estás haciendo una changuita como puedas para ganar un manguito, pero Dios está interviniendo en eso, es decir, no puede abrir absolutamente todo porque Él ha puesto autoridades, las puso Él, entonces Él está tratando que nosotros aprendamos a obedecer las autoridades que vemos. Si no podemos obedecer las que vemos, ¿cómo obedeceremos la que no vemos, que es la autoridad suprema de Dios, como Dios trino y Dios absoluto? ¿Se entiende? Esto también es bíblico. Si nosotros no podemos obedecer lo que vemos, ¿cómo obedeceremos lo que no vemos? Lo que no tenemos forma de palparlo ni de tocarlo. Hermanos, este es un tiempo tremendo de aprendizaje y doy gloria a Dios por este maravilloso tiempo. Hermanos, démosle gracias a Dios, dice la palabra, en todo. Y en este tiempo, aunque sea dificultoso también, y es un momento para que la iglesia despierte a ayudar. Muchos ministerios están ayudando a su gente, nuestra iglesia central está ayudando a su gente y algunos otros de afuera. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, somos una pequeña manada por ahora, estemos realmente viendo que a nuestros hermanos nos tenga faltante. Yo insisto, hermano, y lo hago público ahora, si tienes alguna necesidad, comunícate conmigo.
No te quedes, no haya orgullo en esto, porque el orgullo no es de Dios. No haya orgullo de decir, no voy a decir nada, no voy a quedar mal. No es quedar mal, hermano. Estamos pasando una circunstancia a nivel mundial y si alguno de nosotros podemos compartir medio paquete de fideo, medio paquete de harina o una camisa o lo que fuera, es tiempo porque esa es la función de la iglesia. Vaya este mensaje a propósito para esto también. Tal vez no era lo que tenía indicado, pero es Dios el que está hablando. Dios te está hablando en este tiempo y cualquiera sea tu dificultad, si sea un bidón de agua, necesitas una vela, lo que fuera, la necesidad que tengas. Es necesario que la iglesia se despierte y haga esto también. Y quiero terminar acá, porque creo que el mensaje está explícito. El Hades, la muerte espiritual o física, no va a prevalecer. Es la promesa de Cristo, no va a prevalecer. Lo leemos otra vez. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la presunción, la verdadera confesión, la verdadera declaración de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y Él dice que, basado en esto, en su gran poder y que Él dijo que toda potestad le fue dada en el cielo, en la tierra, en debajo de ella. Entonces, basado en esto, en esta roca que es Cristo Jesús, la iglesia que se edifique sobre ella, y yo estoy convencido de mi personalidad como de la iglesia, de que la congregación que estamos levantando en San Luis está puesta sobre la roca, hermano. Yo no hablo de lo individual, hablo de lo que hemos establecido como congregación y como iglesia de Jesucristo. Es que sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra, sobre su comunión, sobre su oración, sobre el Espíritu Santo viviendo, morando en cada uno de nosotros, y que estamos constituyendo una iglesia sobre la cual el Hades, la muerte, no va a prevalecer. Habrá muertes personales, lógicamente, a su medida, a su tiempo, vamos a fenecer en esta carne, pero la iglesia de Cristo, la iglesia espiritual, la palabra concreta, el Espíritu Santo morando en ella, no se va a apagar, no va a morir. Hermano, ten esta confianza. Por eso quiero terminar esta palabra, no quiero ser más extensivo, porque quiero que vayas y estés meditando, leyendo y releyendo todo esto, y estés mirando cuál es tu posición dentro de la iglesia, cómo te sentís. ¿Tenés síntomas de coronavirus espiritual en tu vida? ¿Tenés síntomas de que no podés respirar el reino? ¿De que te es tóxico? ¿Tenés síntomas de coronavirus, que no podés respirar el aire de la gloria de Dios en tu vida? ¿Tenés síntomas? Bueno, vení pronto y ponete la mascarilla del oxígeno de Dios. Vení pronto, recluíte a los pies de Cristo el tiempo que haga falta. Pedile perdón si estás enfriándote y reiniciá el fuego del Espíritu Santo que Dios puso en ti. Reinicia la comunión, llénate del Espíritu Santo, confiesa lo que está mal en tu vida, confiesa que te has apocado, que te has enfriado, que esto de no ir a la iglesia, y bueno, y el domingo hacemos otra cosa, y tortitas con mate, y partido de fútbol, y película, y nos estamos olvidando de Dios. Nos preocupamos más por lo que está pasando en el mundo y qué va a pasar con mi provisión, nos estamos preocupando por aquel que no vemos, por los amigos que no nos encontramos, pero nos olvidamos de nuestro Rey. No, Dios está siempre, sí, pero Dios quiere que oremos, Dios quiere que estemos rendidos a sus pies. Si hay coronavirus en tu vida espiritual en este tiempo, es tiempo de buscar el oxígeno, el aire de Dios en tu vida, que te saque de todo este colapso espiritual que estás viviendo en tu vida. Y quiero alentarte porque realmente la palabra es de fortaleza y aliento. Y yo creo firmemente que este es un tiempo grandioso de Dios. No le temo para nada, porque cualquier cosa que me pase está bajo la potestad de mi Rey. Y si Dios permite que algo me ocurra de lo que fuera, estoy en la potestad de Dios. Él sabe qué es lo mejor para mi vida. Si pudiésemos creer
veríamos la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Esto me lo dijo claro el Espíritu en esta madrugada. Porque recordaba esto, yo veía la cantidad de gente que ha estado mirando esta predicación que vino directamente del corazón de Dios, y espero que esta sea igual, para que podamos crecer en esto, ¿no? Que hay cosas que no ocurren en su pueblo, porque falta creer y ver la gloria de Dios. Hay gente que no se sana, que sigue creyendo más en lo que la ciencia, la farmacología le da. ¿Sabes por qué? Porque no se atrevió a creer firmemente para ver la gloria de Dios. La iglesia a veces no quiere crecer, no porque el pastor o la música o lo que fuera, sino porque a veces no creemos que Dios tiene un plan, no creemos que el siervo que está puesto por Dios, y la iglesia parece que no quiere crecer por su falta de fe. Pero quiero dejarte estas palabras. Romanos 8, tremendo capítulo. Hermanos, si tienes hermano o hermana, por supuesto, porque si no me van a retar que no menciono a las hermanas, hermanos genéricamente, pero hermanos, hermanas, de la congregación Vida y Paz San Luis, no, y todo aquel que pueda estar viendo o escuchando este video, este informe, esta palabra de Dios, si tiene tiempo, lea Romanos 8. Todo el capítulo de Romanos 8 está lleno de tips, por así decirlo. Está lleno de puntos tan esenciales para nuestra vida. No es que el resto no sirva, toda la palabra es inspirada por Dios. Pero este capítulo 8 usted le va a traer muchos tips cristianos, muchos tips de movimiento, todo lo pueden, no todo lo puede Cristo en Fortaleza, Filipenses 4.3, pero que todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo que quiere decir, todas las cosas ayudan a bien. Y les voy a dejar tres palabras de parte de Dios que van a impactarnos en estos días. Mediten en ello para poder ver. Por ejemplo, uno es Romanos 8, como decíamos, Romanos 8:15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No temáis, diría Jesús, manada pequeña, no temáis, porque tenemos un espíritu, el espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, morando en nosotros. No es tiempo de temer. No es tiempo de temer, no es tiempo de estar esclavos del temor, esclavos de la incertidumbre. No es tiempo para eso, porque el espíritu que hemos recibido, el cual, diría Pablo, nos anhela celosamente, es el espíritu que nos acerca más y más cada día a Dios. Oren, mediten en esto. Romanos 8:18, tremenda palabra, es un cliché para mi vida. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Estás pasando un tiempo tremendo, estás pasando un tiempo difícil, estás pasando un tiempo de apretura, ya sea espiritual o material. Ten en cuenta que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, una gloria venidera. Hermanos, tremenda pasaje, tómalo, un tips para tu vida, lo que estás viviendo hoy. Mira la gloria y no es comparable. Míralo como a Esteban, a Jesús, sentado a la diestra del Padre. Si no lo puedes ver, créelo porque está escrito. Y entonces algo tremendo pasará en tu vida. Lo que estoy viviendo hoy es lo que dice Pablo, una leve tribulación momentánea. Aleluya. Y cierro con esto, definitivamente, hermano, dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos arrebatará de su mano? ¿Quién logrará realmente quitarnos de lo que Él ha predeterminado sobre nuestras vidas? 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, tenemos la palabra, diría Pedro,
la profecía más segura. No esperemos en profetas humanos, en profetas autoproclamados. Esperemos en la profecía más completa, que es la palabra de Dios, la cual nos dice que nada nos arrebatará de su mano y que somos más que victoriosos. Oramos. Padre Santo, Dios de la eternidad, te pedimos que esta palabra, Señor, realmente llene nuestras vidas y sea, como a veces decimos, esa unción fresca derramada, ese aceite fresco, como está escrito en el Salmo, Señor, que viene sobre nuestra frente, sobre nuestras barbas, Señor, y hasta la orilla de nuestros vestidos sacerdotales. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, que nos fortalezca en este tiempo, a veces de angustia, a veces de zozobra, tiempos de chatura para nuestra fe. Estamos ligados más a lo que el mundo dice que tal vez a la propuesta de Dios, pero esta palabra trae renovación a nuestro espíritu, trae renovación a nuestra alma, a nuestro conocimiento. Señor, te damos gracias por estas palabras, te damos gracias porque en medio de la nada, Señor, tú eres realmente un oasis. En medio del desierto más extenso, más tremendo, tú eres un oasis de frescor. Tú tienes aguas de vida que saltan para vida eterna. Señor, te damos gracias por tu sombra, por la protección, Señor, de tus plumas. Te damos honra, alabanza y gloria para que en todo tú seas realmente declarado Dios, Señor y Rey y manifestado en honra y en gloria. Para la alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, bendigo al pueblo de Dios, bendigo como pastor a esta preciosa comunidad de vida y paz en San Luis, para los que están, para los que han de venir, incluso para los que en este tiempo se han apartado, pero estamos seguros que muchos volverán a la búsqueda del pan de vida. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, seas bendecido. Amén y amén.